pública a través de fideicomisos o concesión. Para el representante del Grupo Ciudadano que propuso el proyecto de la ruta San José-San Ramón, Paul Brenes, las concesiones garantizan transparencia financiera, celeridad y rendición de cuentas, y los fideicomisos ofrecen opciones para los inversionistas nacionales y foráneos. Recientemente, el Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI, adjudicó al Banco de Costa Rica un fideicomiso por el proyecto Desarrollo de la Obra Pública Corredor Vial San José-San Ramón y sus radiales. El fideicomiso es un contrato que transmite bienes, cantidades de dinero o derechos de propiedad a otra persona para que se administre con beneficio propio o de un tercero. Bueno, y en la administración Laura Chinchilla se impulsó una concesión, precisamente la de la carretera San Ramón, a través de OAS, y también se dio en la administración de Óscar Arias la concesión de la carretera en la Ruta 27, y aquí tenemos dos visiones de lo que debe ser la propuesta de obra pública en el país, y nos acompaña Federico Villalobos, él es experto en el tema de concesiones, y Jorge Segura es experto en el tema de fideicomisos del Banco de Costa Rica. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Muchas gracias. Me gustaría conocer la opinión, Jorge Segura, por qué es recomendable que las obras, carreteras, por ejemplo, bueno, también tenemos APM Terminales que está haciendo a través de concesión, se hagan por fideicomiso como una opción a través de bancos estatales. Bueno, el fideicomiso interviene en tres figuras muy importantes, que son el fideicomitente, que es la entidad proyecto, el fiduciario, que es la entidad que ejecuta el proyecto, y el fideicomisario, que es el beneficiario del resultado final de del desarrollo de la obra. Y en ese sentido también puede constituirse como fideicomisario el mismo fideicomitente. En primer lugar, tal vez si me permite una aclaración en relación a lo que el compañero dijo, porque en realidad el fideicomiso o más bien la entidad proyecto no transfiere derechos de propiedad, transfiere derechos de uso, que es entre los derechos que se tiene sobre una propiedad, el más precario de todos, y es precisamente para no hacer un impacto incorrecto o sin permiso alguno de parte de la entidad. Entonces eso es muy importante aclararlo. Pero don Jorge, ¿por Sí, qué perdone. usted diría, don Jorge Segura diría, busquen el camino y la opción del fideicomiso? Primero, transparencia. Los fondos se concentran para un fin específico que es el que persigue la entidad proyecto, y además se alimenta de diferentes fuentes de fondeo. Puede ser emisión de oferta pública de valores, dependiendo del proyecto y del avance que tenga en su momento el proyecto. Y además eso contribuye a dinamizar la economía del país a nivel local, porque por ejemplo tenemos los fondos de pensiones que necesitan hacer un calce de plazos en el tiempo, porque tienen recursos de muy largo plazo y necesitan colocarlos precisamente a largo plazo. Se mueve, circula y además, el dinero. exactamente, en la economía nacional. Y eso, el desarrollo del país requiere, porque Costa Rica tiene un rezago importante en materia de inversión pública, ¿verdad? Y entonces esa factura no podemos seguirla postergando, aunque los distintos gobiernos hayan hecho sus esfuerzos, ¿verdad? Falta más, porque el hecho de postergar o hacer lento el proceso de desarrollo de obra pública significa trasladar las necesidades de hoy para resolverlas mañana, ¿verdad? Y eso para el país no es conveniente, ni siquiera para los productores privados, ¿verdad? Y si yo le preguntara a usted por qué es mejor, y usted tuviera que convencer, ¿por qué es mejor un fideicomiso que la concesión de obra pública? Bueno, yo creo más bien que todo mecanismo que ayude al desarrollo del país es bienvenido, ¿verdad? El tema es que veamos a ver cuál modelo es el que se está usando a nivel mundial, veamos a ver cuál es el modelo que produce o hace el desarrollo a nivel de costo más bajo, ¿verdad? Y veamos a ver que el modelo no esté ya en alguna medida, digámoslo así, volviéndose
lento o volviéndose, o que ya haya su efectividad ya esté pasando, ¿verdad? Y en ese sentido, en el Banco de Costa O su Rica… efectividad ya esté cuestionada, tal vez. También, ¿verdad? Es un tema que se ha venido dando en los últimos años, ¿verdad? Y entonces yo creo que las obras que, por ejemplo, en el Banco de Costa Rica, a través de nuestro producto Esfera, hemos podido venir desarrollando, ahí están las experiencias ya hechas una realidad y muy importante, ¿Cuáles son? el plazo con el que se desarrolla a través de Fideicomiso de Obra Pública es mucho menos extenso que si lo hiciera la entidad pública directamente o de otras herramientas que se han hecho, que se han experimentado, que se han llevado a la práctica para desarrollo de obra pública en este país, ¿verdad? Entonces eso también es muy importante. Federico Villalobos, si tuviera que decir por qué es mejor la concesión de obra pública versus el fideicomiso, ¿qué diría Federico Villalobos? Ok. Bueno, primero es importante contextualizar. El país invierte actualmente en transporte cerca de $400 millones por año. Eso es como un 0.8% del Producto Interno Bruto. Deberíamos andar entre el 2 y el 4% del PIB. Digamos que fuese un 2.000 millones de dólares. Eso implicaría, para ponerlo en perspectiva, un San José San Ramón adicional por año, ¿verdad? Tendríamos que hacer un San José San Ramón por año adicional, para llegar a un 2 o 4% de ese PIB. Exactamente. En educación estamos en 7 punto y resto. Así es. Ahora bien, ¿cuál es mejor? Yo no diría que hay uno mejor que el otro. Diría que conviven. ¿Usted cree que no? Yo diría que conviven. Diría que conviven. Eso habría que verlo. No estoy tan seguro como diría ustedes que dos conviven. Dentro de los mismos, digamos, modelos de alianza público-privada, dentro del negocio de alianza público-privada, opera el fideicomiso, ¿verdad? Puede haber fideicomisos de administración, fideicomisos de emisión pública, fideicomisos de fiscalización. Ya hay, digamos, casos como este. Pero vamos a ver, Federico Villalobos, es decir, la gente dijo no a la concesión de obra pública en San Ramón. Okay. No querían a OAS. Hoy una de las empresas cuestionadas por presuntos sobornos al expresidente Lula da Silva. 2.5 millones de dólares se estudia ese caso en Brasil. Es decir, dijeron no a OAS. Hoy está siendo investigada y queremos que se haga un proyecto nacional. Okay. Entonces, ¿cómo defendería usted la concesión de obra pública? Yo creo que es que si el país toma la decisión de no, digamos, involucrar a una empresa privada, aparte, digamos, ya estoy hablando más en general del esquema, más que una empresa en particular, tienen que estar dispuestos entonces a hacer un aporte a través del Estado. O sea, un proyecto por sí solo no se va a financiar, digamos, sin la parte. Si usted elimina al privado en la participación, en el aporte inicial de capital, pues ese capital va a tener que ponerlo el Estado, ¿verdad? Es así. En el cierre financiero de los proyectos que se financian, digamos, que asumen propiamente el riesgo del proyecto, tiene que haber alguien que, valga la redundancia, que asuma esos riesgos y que aporte el capital, ¿verdad? En APM lo está haciendo APM, en la carretera 27 lo hace el concesionario, en el aeropuerto lo hace, digamos, igual el concesionario. Cada uno de esos, digamos, aporta el capital inicial, para decirlo en términos muy simples, la prima de comprarse una casa, ¿verdad? La aporta él y asume los riesgos durante todo el ciclo de vida del proyecto. Si yo elimino esa figura, que es una decisión válida que el país podría tomar, pues tiene que saber que la consecuencia es que sea el Estado el que va a asumir los riesgos y el que debe aportar ese capital, ¿verdad? ¿Puede el Estado asumir esos riesgos? Más bien, yo diría que en el tema del fideicomiso, ¿verdad?, es precisamente que la figura es tan dinámica, no solo permite la participación privada dentro del proceso, sino que también, dependiendo del tipo de proyecto y de la esencia de este proyecto, no necesariamente el gobierno tiene que asumir los riesgos. De hecho, se puede blindar el contrato de fideicomiso para poder, de que el riesgo no se vaya hacia el lado público, o sea, hacia la administración pública, y eso puede ser a través de que se haga, primero en la etapa preoperativa, por ejemplo, tenemos que el desarrollador, ¿verdad?, que es el que va a construir el proceso, o el que tiene en sus manos el proceso de construcción, se le traslada a él desde el mismo inicio del concurso, ¿verdad?, de la selección del contratista, y se le pide que tiene que venir con pólizas todo riesgo para ese tipo de proyectos. Pero en caso de San Ramón sí es el Estado el que asume el riesgo. Bueno, es que vamos a ver, todo depende. ¿Le conviene al país asumir ese riesgo? ¿Vale la pena, no vale la pena? ¿Qué piensa usted, Jorge Segura? Es que el tema es
un proyecto como la carretera San José-San Ramón, donde solo podemos obtener de parte del Estado los derechos de vía, por ejemplo, para poder impactar el asunto, algo tiene que asumir el gobierno, ¿verdad? Y en ese sentido hay mitigadores de riesgos que tanto el fideicomiso como el mismo gobierno puede llegar y tener o administrar para efectos de que sean los mínimos el impacto de esos riesgos, ¿verdad? Ese es el tema. Ustedes hablaban de costos. ¿Cuál es menos costoso? ¿Cuál es menos costoso? Bueno, yo Federico creo que Villalobos. sí, yo creo que bueno, cuando de hecho hay una herramienta que se usa a nivel internacional que se llama valor por dinero, en la cual las administraciones comparan cuál esquema me sirve más. ¿Me sirve hacerlo por obra pública? ¿Me sirve hacer un mix a través de un fideicomiso o me sirve incorporar un privado? ¿Verdad? Entonces ya ahí de entrada pues habría que ir por ese lado. En el costo propiamente, digamos, de lo que la gente ve, costo constructivo, ¿verdad? O costo de mantenimiento, un proyecto u otro no le va a garantizar un costo menor. O sea, no se lo va a garantizar, no se lo garantiza. ¿Por qué los vecinos de San Ramón dicen que salía más caro con OAS que lo que pueda salir con el Estado? Bueno, habría que ver cuál es el alcance del proyecto y habría que ver qué es lo que ellos entienden por eso, ¿verdad? Al final de cuentas es importante entender que una concesión o una alianza público-privada es el Estado actuando a través de, ¿verdad? Yo no le estoy privatizando ni le estoy dando el activo a un privado, simplemente le digo, yo le pago a través de este uso, ¿verdad? A través del derecho a explotación de ese negocio. Ahora bien, ¿qué es la diferencia? Las carreteras hoy en día, ¿cómo se hacen? Usted contrata a un privado para que la diseñe, a un privado para que la construya, a un privado para que la mantenga, a un privado para que la vuelva a mantener, ¿verdad? Eso es lo que vemos a través de la vida. Una concesión es distinta, yo simplemente le doy un contrato para toda la vida del proyecto. Y es diferente cuando a mí me contratan que cuando soy accionista. Como la Ruta 27, por ejemplo. Cuando soy accionista y me tocan la bolsa, pues mis intereses se alinean al proyecto, ¿verdad? Entonces, ninguno le garantiza un costo menor desde ese punto de vista, o sea, costo inicial, pero habría que ver el tema de riesgos, quién los asume, ¿verdad? El riesgo y de ganancia, ¿verdad? Claro, el riesgo de rendimiento, pero ¿quién asume el riesgo? Le pongo un ejemplo, Ruta 32. Todos los años tenemos ahí derrumbes, cierres, ¿quién asume el riesgo? No lo vemos porque no nos cobran una tarifa, pero eso está directamente al contribuyente, ¿verdad? Entonces es importante tener eso. De nuevo, ningún modelo es mejor a otro per se, ¿verdad? Ni se trata de llevar esto a un campo ideológico, ¿verdad? De cuál es mejor. Pero sí es importante que sepamos las consecuencias de tomar una decisión, ¿verdad? ¿Lo quiero asumir yo a través del Estado o lo quiero concesionar? Y repito lo que le decía al inicio, la figura de la concesión convive con la figura del fideicomiso, o sea, no son una competencia. Yo creo que no hay que, digamos, guiar la discusión hacia una competencia, sino que son mecanismos que perfectamente conviven y, digamos, son parte de un universo de cómo desarrollar obra pública, ¿verdad? De hecho, el fideicomiso es tan adaptable que a través del mismo fideicomiso, como les mencionaba al principio, se puede hacer el tema de la participación privada. Sí, usted lo dijo, pero cuando usted si usted me dijera, ¿es menos o más costoso el fideicomiso? Bueno, desde el punto de vista de que la participación del privado, ¿verdad? Ya hay que darle el tema de una utilidad en términos de rendimiento, ¿verdad? En el caso del fideicomiso, simple y sencillamente se maneja una comisión de fiducia, ¿verdad? Y vienen los costos asociados a tasas de interés que también se persigue sean las más bajas y los plazos más altos para efectos de disminuir los que son las cuotas de financiamiento y eso impacte positivamente al proceso de construcción y al final de cuentas, si fuera por ejemplo en el caso de una carretera, va hacia el usuario final, ¿verdad? Entonces eso impactaría en el menor de los casos. Y entonces desde ahí ya estamos empezando a ver en alguna medida algunos costos menores en el lado del fideicomiso. Pero yo concuerdo con don Federico. Las partes podemos convivir perfectamente. De hecho, la competencia lo que hace es disminuir precios, ¿verdad? Sí. ¿Usted cree que el país, y ahí se lo voy a preguntar a los dos, porque ya nos están diciendo que el tiempo corre muchísimo, ¿usted cree que el país está en capacidad, ya tenemos comentarios también, el país está en capacidad, y yo creo que con esto, de seguir construyendo obra pública a través de fideicomisos,
que podría apostar solo a eso en este momento? Como le mencioné al inicio, creo que todo modelo que permita el desarrollo del país, ¿verdad? Y la inversión en obra pública es bienvenido porque se trata del bienestar futuro de hoy y futuro de Usted hablaba de que hay suficiente capital para seguir una ruta de fideicomiso en Costa Rica. Claro, totalmente. Y como le decía, dinamiza la economía local, ¿verdad? Más que potenciar una economía, que los capitales extranjeros sean los que se lleven el dinero que bien se puede invertir aquí en obra pública. Yo creo así muy rápidamente que el país tiene que tomar una decisión. Si hoy decidimos darle la espalda a la inversión privada, darle la espalda a obra pública. Digamos, ese es el igual, esa es la situación fiscal que estamos. Es importante también tener en cuenta que ese rendimiento que se le paga a un privado o esa utilidad que se le paga a un privado a una concesión, se le paga por el asumir riesgos, ¿verdad? Los riesgos que hoy ya pagamos en la 32. O sea, eso es importante, ¿verdad? Si yo dejo de pagarle eso a un privado, pues de alguna manera también lo tengo que asumir yo y tengo que hacer aportes de capital. También es importante que es diferente ser un proveedor, o sea, es diferente que a mí me contraten para hacer una carretera y yo me vaya, a que a mí me contraten para hacerle quedarme 20 años, ¿verdad? Porque yo alineo mis intereses, ¿verdad? Yo ahí tengo que construirla de una manera tal que se alinee con los 20 años por el contrato que me dieron. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Tal vez si me permite ahí un minutito. El fideicomiso no es que construye y se va. El fideicomiso también opera. Entonces, en ese sentido, porque si lo hacemos simplemente por la etapa preoperativa, ¿en qué momento el gobierno, por ejemplo, va a tener sumas tan elevadas para pagarlas en 3 años o en 7 años que se construye una obra? Eso es imposible para cualquier gobierno, excepto, me imagino, que las grandes potencias de la economía mundial, ¿verdad? Entonces, la operación del proceso es la que permite repagar las obligaciones del fideicomiso, porque el fideicomiso es el que se endeuda, no se endeuda el gobierno, ¿verdad? Y precisamente por esa razón el fideicomiso no se va en la etapa preoperativa una vez construido el proyecto. Bueno, es un tema para más tiempo. También asume riesgos, ¿verdad? Es un tema para más tiempo, pero le agradecemos muchísimo a Federico Villalobos, experto en el tema de concesiones, igual a Jorge Segura, experto en el tema de fideicomisos del Banco de Costa Rica. Y hay comentarios. Hay comentarios en redes sociales de esta interesante conversación. Andrés Advil dice: fideicomisos en la mayoría de los casos, los bancos tienen dinero y pueden financiar muchas obras. Patricia Nava dice: por fideicomisos, 1000%. Mario Villalobos dice: concesiones como la ruta A27 con tasa de actualización de casi 14% o 11.62%, además de la inflación de Estados Unidos, jamás. El Foro de Occidente, dice Varo, dijo no a la concesión y no había delito alguno, dijo no y ahora estamos peor y no han construido nada. Bueno, estos son los comentarios que nos hacen llegar a lo que decía aquí, hablaban Federico Villalobos y Jorge Segura. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A la orden. Bien, 7